Carlos Salinas de Gortari, una figura que marcó la historia política de México, ahora se encuentra en el ocaso de su vida, acercándose a los 80 años. Su trayectoria, que lo llevó a gobernar el país entre 1988 y 1994, fue un periodo cargado de decisiones audaces y controversias que aún reverberan en la memoria colectiva de la nación. Sin embargo, hoy, lejos del bullicio del poder y la influencia, Salinas vive una realidad que contrasta drásticamente con su pasado. Desempleado y sin la pensión presidencial que una vez le otorgó un estatus privilegiado, el expresidente reflexiona sobre los privilegios que ha perdido. La eliminación de las pensiones para los expresidentes, una decisión tomada por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, ha dejado a Salinas en una posición vulnerable, obligándolo a enfrentar la dura realidad de su nueva vida. En una reciente aparición pública, Salinas compartió su situación con una sinceridad que sorprendió a muchos, revelando que su enfoque actual se centra en la investigación histórica y la reflexión sobre su legado. A pesar de su actual aislamiento, la vida financiera de Salinas parece no haber sufrido un gran golpe. Se sabe que posee una considerable fortuna, lo que plantea preguntas sobre la verdadera naturaleza de su situación. Sin embargo, su vida cotidiana es un recordatorio constante de la desconexión entre el poder que una vez tuvo y la soledad que ahora enfrenta. Mientras otros expresidentes como Vicente Fox y López Obrador permanecen en México, Salinas, al igual que otros exlíderes, reside en el extranjero, lejos de la tierra que gobernó. Esta elección de vida resuena con la complejidad de su legado, un legado marcado por la controversia y el escepticismo. La sombra de su administración persiste, con un pueblo que aún recuerda las decisiones que llevaron a la privatización de empresas estatales y a un incremento en la desigualdad económica. La vida de Carlos Salinas es un espejo de las paradojas del poder. Desde su infancia, marcada por un trágico accidente que dejó una huella imborrable, hasta su ascenso en el Partido Revolucionario Institucional, su historia es un relato de ambición, tragedia y controversia. A medida que se acerca al final de su recorrido vital, Salinas se enfrenta a un panorama que invita a la reflexión sobre lo que significa ser un líder en un país que ha cambiado radicalmente desde su presidencia. La historia de Carlos Salinas de Gortari es, sin duda, un capítulo fascinante de la historia de México, un recordatorio de cómo el poder puede desvanecerse y cómo las decisiones del pasado pueden definir el futuro. En esta exploración de su vida, nos adentraremos en los momentos que forjaron su carrera, los escándalos que marcaron su legado y el impacto duradero de su presidencia en la sociedad mexicana. En el ocaso de su vida, Carlos Salinas de Gortari se enfrenta a una realidad que contrasta drásticamente con el esplendor de su pasado. Ahora, casi en la octava década de su vida, el expresidente de México vive en la penumbra de un legado que ha sido objeto de controversia y debate. Su historia, marcada por la ambición y el poder, se entrelaza con momentos de tragedia y decisiones que han dejado una huella indeleble en la nación. Nacido en una familia con profundas raíces políticas, Carlos Salinas siempre estuvo destinado a un camino de prominencia. Sin embargo, su infancia estuvo marcada por un trágico accidente que dejó cicatrices invisibles en su psique. A los 3 años, un juego inocente se convirtió en un evento devastador, cuando un rifle cargado provocó la muerte de una sirvienta en su hogar. Este episodio sombrío, aunque nunca discutido públicamente, refleja el trasfondo de una vida que, a pesar de los logros, estuvo plagada de sombras. Su ascenso al poder en 1988 fue nada menos que meteórico, pero también estuvo envuelto en un halo de desconfianza. Las elecciones que lo llevaron a la presidencia son recordadas por la frase "se cayó el sistema", un eco de fraude y manipulación que ha perseguido su legado. Durante su mandato, implementó reformas económicas radicales que transformaron el paisaje de México, pero también sembraron las semillas de la desigualdad y la corrupción. La privatización de empresas estatales, aunque presentada como un avance, dejó a la población en un estado de incertidumbre. La figura de Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, se consolidó en este contexto, mientras la brecha entre ricos y pobres se ampliaba. Las críticas sobre la gestión de su gobierno se multiplicaron, y el telón de fondo de su administración se tornó cada vez más oscuro. A medida que el tiempo avanzaba, la insatisfacción pública crecía. El levantamiento zapatista en Chiapas en 1994 expuso las contradicciones de su política, revelando un país dividido y marginado. La violencia política y los escándalos de corrupción, incluyendo el asesinato de Luis Donaldo Colosio, su candidato elegido, sumieron a su gobierno en un caos que culminó en su salida del poder. Hoy, en su vida de retiro, Salinas se encuentra lejos de los reflectores que una vez lo rodearon. Despojado de su pensión presidencial, reflexiona sobre un pasado lleno de decisiones que, aunque en su momento parecieron visionarias, han sido cuestionadas y criticadas.
La desconexión entre su vida pasada de poder y su presente de aislamiento es palpable. A pesar de su fortuna, el expresidente se enfrenta a un vacío que trasciende lo material. Carlos Salinas de Gortari, una figura que una vez fue sinónimo de poder y ambición, ahora se encuentra en un momento de introspección, lidiando con el peso de su legado y las consecuencias de sus decisiones. En este capítulo final de su vida, la historia de un líder controversial se despliega, recordándonos que el tiempo, implacable, siempre hace su juicio. Carlos Salinas de Gortari, una figura que una vez ocupó el centro del poder en México, ahora se encuentra en una etapa de su vida marcada por la reflexión y la soledad. A punto de cumplir 80 años, su existencia actual contrasta drásticamente con la imagen del líder carismático que gobernó el país entre 1988 y 1994. En un giro irónico del destino, el expresidente ha sido despojado de sus privilegios, enfrentando la dura realidad de estar desempleado y sin la pensión presidencial que una vez disfrutó. En el año 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión de eliminar las pensiones para los expresidentes, considerándolas un lujo que México ya no podía permitirse. Esta medida dejó a Salinas, quien en su momento fue un arquitecto de reformas económicas y un negociador clave en la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en una posición vulnerable. Su reciente aparición en un podcast, donde admitió su desempleo, generó un revuelo mediático que recordó a todos el ocaso de su carrera política. Mientras Salinas reflexiona sobre su legado, su vida cotidiana se desarrolla lejos de los reflectores. Aunque su fortuna personal aún le permite vivir con comodidad, la pérdida de su estatus y la desconexión con el país que gobernó son palpables. Reside principalmente en el extranjero, un hecho que añade un matiz de aislamiento a su vida, lejos de la tierra que una vez dirigió con mano firme. La ironía de su situación es innegable. Un hombre que una vez tuvo el poder de moldear el destino de millones, ahora se enfrenta a la incertidumbre de su futuro. Las críticas hacia su administración y las controversias que rodean su legado no han desaparecido. Las acusaciones de corrupción y la percepción de que subordinó a México a los intereses de Estados Unidos persisten en la memoria colectiva. La historia lo recuerda no solo por sus políticas económicas, sino también por los escándalos que marcaron su presidencia, como el asesinato de su protegido, Luis Donaldo Colosio, y el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. La vida de Carlos Salinas de Gortari es un recordatorio de la fragilidad del poder y de cómo, con el tiempo, incluso los líderes más influyentes pueden caer en el olvido. Su historia se convierte en un espejo que refleja los altibajos de la política mexicana, un viaje lleno de ambiciones, tragedias y controversias. Mientras el expresidente navega sus últimos años, la pregunta persiste: ¿qué legado realmente deja tras de sí? Su vida, marcada por el esplendor y la caída, sigue siendo un tema de debate y reflexión en la sociedad mexicana. Carlos Salinas de Gortari, el expresidente que alguna vez estuvo en el epicentro del poder en México, ahora se enfrenta a una realidad que contrasta drásticamente con su pasado glorioso. A casi 80 años, su vida actual es un reflejo de las sombras que han marcado su trayectoria política. Desde que dejó el cargo en 1994, Salinas ha navegado por un mar de controversias y críticas que han erosionado su legado. La reciente pérdida de su pensión presidencial, una decisión impulsada por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, ha añadido un nuevo capítulo a su historia, uno que se siente más como un ocaso que como un cierre. En una rara aparición pública, Salinas reveló su situación actual de desempleo, un término que resuena con una carga emocional que pocos podrían imaginar para un exmandatario. La eliminación de las pensiones para expresidentes, considerada un lujo insostenible, ha dejado a Salinas en una posición vulnerable, obligándolo a reflexionar sobre los privilegios que una vez disfrutó. Su vida, que antes estaba llena de lujos y poder, ahora se ha convertido en un ejercicio de introspección y aislamiento. Mientras se aleja de la esfera pública, Salinas se encuentra en un estado de contemplación, revisitando su legado y las decisiones que lo llevaron a ser uno de los presidentes más controvertidos de México. En sus memorias, evoca un tiempo en el que su voz resonaba en los pasillos del poder, donde las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte fueron un hito en su administración. Sin embargo, el eco de esos logros se ha desvanecido, eclipsado por las críticas sobre su administración y las acusaciones de corrupción que han marcado su nombre. La figura de Salinas, una vez venerada como un líder visionario, ahora se percibe como un símbolo de la desconexión entre el poder y la realidad. A medida que su existencia se torna más silenciosa, sus apariciones en eventos sociales de alto perfil despiertan preguntas sobre su verdadero estado financiero. La imagen de un expresidente que ha caído en desgracia y que busca recuperar un lugar en la sociedad es a la vez trágica y reveladora.
El contraste entre su vida actual y su legado político es abrumador. Mientras sus contemporáneos, como Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador, se mantienen activos en el ámbito político, Salinas parece haber elegido un camino de retiro, una decisión que refleja tanto su estado emocional como su lugar en la historia de México. En un país que aún debate sobre su legado, la figura de Carlos Salinas de Gortari se convierte en un recordatorio de que el poder es efímero y que las decisiones del pasado pueden tener consecuencias duraderas. Carlos Salinas de Gortari, una figura que marcó la historia política de México, ahora se encuentra en una encrucijada de su vida. A casi 80 años, el expresidente, que gobernó de 1988 a 1994, ha visto cómo su existencia ha cambiado drásticamente. En el ocaso de su vida, Salinas vive lejos del poder y la influencia que una vez tuvo, sumido en la reflexión sobre un legado que ha sido objeto de controversia y críticas. La sombra de su pasado lo sigue, mientras enfrenta la dura realidad de haber perdido su pensión presidencial, un privilegio que fue eliminado por la administración de Andrés Manuel López Obrador en 2018. Esta decisión, considerada por muchos como un acto de justicia, ha dejado a Salinas en una situación vulnerable, un contraste marcado con la riqueza que una vez disfrutó. En una reciente aparición pública, el expresidente se presentó con una declaración sorprendente: "Estoy desempleado". Estas palabras, cargadas de autocompasión, resonaron en un país que aún recuerda su mandato y las decisiones que tomó. Salinas, que alguna vez fue el arquitecto de reformas económicas significativas, ahora se encuentra en un estado de introspección. Reflexiona sobre su tiempo en el cargo, incluyendo su papel en la creación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y cómo su legado ha sido empañado por acusaciones de corrupción y manipulación política. Su administración, marcada por el escándalo y la controversia, ha dejado cicatrices profundas en la memoria colectiva de México. A pesar de su situación actual, se sabe que Salinas posee una considerable fortuna, lo que plantea preguntas sobre su verdadera necesidad de apoyo financiero. Mientras otros expresidentes viven en el país, él ha optado por residir en el extranjero, lejos de las críticas y el escrutinio que enfrenta en su tierra natal. La sugerencia de que podría solicitar la pensión del bienestar, un programa destinado a adultos mayores, añade una capa de ironía a su situación, ya que tendría que regresar a México para beneficiarse de ello. El contraste entre su vida actual y la figura poderosa que fue es innegable. En su juventud, Carlos Salinas fue un prodigio académico, un economista brillante que ascendió en el Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, su ascenso no estuvo exento de tragedias y decisiones controvertidas que han definido su legado. Desde su infancia marcada por un trágico accidente hasta las acusaciones de fraude electoral que mancharon su llegada a la presidencia, cada capítulo de su vida ha sido un reflejo de las complejidades del poder y sus consecuencias. Hoy, en su soledad, Salinas enfrenta no solo el ocaso de su carrera política, sino también la introspección sobre su vida y el impacto de sus decisiones. La historia de Carlos Salinas de Gortari es un recordatorio de cómo el poder puede desvanecerse, dejando tras de sí un legado de controversias y reflexiones sobre el pasado. En un mundo donde el tiempo no perdona, su historia se convierte en un espejo que refleja las luchas de aquellos que han tocado las cumbres del poder y, al final, se encuentran en la búsqueda de redención y comprensión. Carlos Salinas de Gortari, una figura emblemática y controvertida en la historia política de México, se encuentra ahora al borde de sus 80 años, sumido en una vida que contrasta drásticamente con el poder que una vez ostentó. Desde su ascenso a la presidencia en 1988, Salinas ha sido un personaje polarizador, cuyas decisiones económicas y políticas han dejado huellas imborrables en el país. Sin embargo, hoy, el expresidente vive en la sombra de su pasado, enfrentando no solo el ocaso de su carrera, sino también el desvanecimiento de los privilegios que una vez disfrutó. La reciente revelación de que se encuentra desempleado y sin la pensión presidencial que alguna vez le fue otorgada, subraya la desconexión entre su vida anterior de opulencia y su actual existencia en relativa oscuridad. La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de eliminar las pensiones para expresidentes ha marcado un antes y un después en la vida de Salinas, quien ahora reflexiona sobre su legado en medio de un mar de críticas y cuestionamientos. En una rara aparición pública, Salinas compartió sus pensamientos en un podcast, donde, con un tono de autocompasión, expresó su descontento por haber perdido su pensión. Sin embargo, sus palabras resonaron en un contexto donde muchos cuestionan la legitimidad de su mandato y la forma en que condujo al país hacia el neoliberalismo. Su tiempo en el poder estuvo marcado por decisiones que, aunque aclamadas por algunos, fueron vistas como desastrosas por otros, dejando un legado manchado por la corrupción y la desigualdad.
Mientras sus contemporáneos como Vicente Fox y López Obrador permanecen activos en el país, Salinas ha elegido una vida más tranquila en el extranjero, lejos de las controversias que lo rodean. Su vida actual, marcada por una notable ausencia de la esfera pública, plantea preguntas sobre su relevancia en un México que ha cambiado drásticamente desde su presidencia. A pesar de su fortuna personal, la percepción pública de Salinas es la de un hombre que, habiendo alcanzado la cúspide del poder, ahora enfrenta las duras realidades del aislamiento y la pérdida de influencia. A medida que avanza el tiempo, el expresidente se encuentra en un viaje introspectivo, reflexionando sobre las decisiones que lo llevaron a la cima y sobre aquellas que lo han dejado en la penumbra. La historia de Carlos Salinas de Gortari es un recordatorio de la fragilidad del poder y de cómo, al final, todos debemos rendir cuentas ante el paso del tiempo. Su vida, llena de contrastes, es un testimonio de las complejidades de la política mexicana y de las sombras que a menudo acechan a quienes una vez fueron considerados invulnerables. Carlos Salinas de Gortari, un nombre que resuena en los ecos de la historia política de México, ahora se encuentra en la cúspide de sus casi 80 años. Su vida, marcada por un ascenso meteórico al poder y una caída estrepitosa, revela la fragilidad de los privilegios que una vez disfrutó. Tras gobernar de 1988 a 1994, su legado se ve ensombrecido por controversias y críticas que aún persisten en la memoria colectiva del país. Hoy, Salinas vive en un relativo aislamiento, lejos del bullicio del poder y la influencia que una vez tuvo. La reciente eliminación de su pensión presidencial por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado al expresidente en una situación inesperada, desempleado y sin los beneficios que solían acompañar su alto cargo. En una rara aparición pública, Salinas reflexionó sobre su pasado, recordando los días de gloria y las decisiones que definieron su administración, incluyendo la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sin embargo, sus palabras resonaron con un tono de melancolía, un eco de lo que fue y lo que ha perdido. La vida de Salinas, marcada por la ambición y la tragedia desde su infancia, ha estado llena de momentos que han dado forma a su carácter y a su trayectoria política. Nacido en una familia con profundas raíces en el ámbito político, su ascenso no estuvo exento de sombras. Un trágico accidente en su niñez, donde un rifle dejó una herida imborrable en su historia familiar, es solo un destello de las complejidades que lo rodearon desde joven. A medida que su carrera política despegaba, también lo hacían las controversias. Las elecciones de 1988, consideradas por muchos como un fraude monumental, mancharon su legitimidad desde el principio. La frase "se cayó el sistema" se convirtió en un símbolo de desconfianza hacia su gobierno, un presagio de los tumultuosos años que seguirían. Durante su mandato, las reformas económicas que implementó, aunque inicialmente vistas como necesarias, pronto se convirtieron en un terreno fértil para la corrupción y la desigualdad. El legado de Salinas es un reflejo de las contradicciones de su tiempo. Mientras privatizaba empresas estatales y promovía políticas neoliberales, las críticas hacia su administración se acumulaban, señalando un desdén por las necesidades del pueblo mexicano. La pobreza y la desigualdad crecieron, y su programa de solidaridad, que prometía alivio, fue visto más como una herramienta política que como un verdadero esfuerzo por mejorar la vida de los más necesitados. Hoy, a casi 3 décadas de haber dejado el poder, Carlos Salinas de Gortari enfrenta un ocaso que contrasta drásticamente con su pasado. La figura poderosa que una vez fue, ahora se ha desvanecido, dejando a su paso un legado de controversia y un país que aún lidia con las secuelas de su administración. En este último capítulo de su vida, se encuentra en una búsqueda de reflexión, de reconciliación con un pasado que lo persigue, mientras la historia de México continúa escribiéndose, marcada por sus decisiones y su tiempo en el poder. Carlos Salinas de Gortari, una figura que marcó un capítulo crucial en la historia de México, ahora enfrenta el ocaso de su vida en una realidad que contrasta drásticamente con la que vivió en su juventud. Nacido en el seno de una familia influyente, su ascenso al poder estuvo lleno de ambición, pero también de tragedias y decisiones que han dejado una huella imborrable en su legado. Hoy, a casi 80 años, Salinas se encuentra en un lugar inesperado, fuera del foco público, desempleado y sin los privilegios que una vez disfrutó. Su mandato, que abarcó de 1988 a 1994, estuvo marcado por reformas económicas audaces y controversiales, pero también por una serie de eventos que empañaron su reputación. La eliminación de su pensión presidencial, una decisión del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, ha subrayado la desconexión entre su pasado como líder poderoso y su presente, donde la reflexión se ha convertido en su principal ocupación. En una reciente aparición pública, Salinas compartió su realidad actual,
revelando que ya no recibe el apoyo financiero que una vez consideró un derecho. Mientras el mundo observa, la figura del expresidente se transforma, dejando atrás el aura de poder que lo rodeaba. A pesar de contar con una fortuna considerable, su estilo de vida ha cambiado, y su existencia se ha vuelto más aislada. Las críticas hacia su administración persisten, y su legado se debate entre admiración y rechazo. La historia de Salinas es también la historia de un país que ha luchado por reconciliar su pasado, un pasado lleno de promesas incumplidas y decisiones que han dejado cicatrices profundas en la sociedad mexicana. Las sombras de su infancia, marcadas por un trágico accidente, parecen haberlo perseguido a lo largo de su vida. La tragedia que vivió a tan corta edad, donde la vida de una sirvienta se apagó de manera abrupta, dejó un eco que resuena en la narrativa de su vida. A medida que la memoria colectiva de México recuerda su presidencia, también lo hace con la historia de un niño que, sin comprender del todo, se convirtió en protagonista de un evento que cambiaría su vida y la de su familia para siempre. Hoy, Carlos Salinas de Gortari camina por un sendero de reflexión. Su vida actual, marcada por el silencio y la introspección, contrasta con la algarabía de los años en que tomó decisiones que moldearon el rumbo de un país. En este proceso de mirar hacia atrás, se enfrenta a las preguntas que todos se hacen. ¿Qué legado deja? ¿Es su historia una de éxito o de fallos? Con el paso del tiempo, la figura de Salinas se convierte en un símbolo de la complejidad de la política mexicana, un recordatorio de que el poder es efímero y que, al final, todos debemos rendir cuentas a la historia. Carlos Salinas de Gortari, una figura que una vez ocupó el centro del poder en México, ahora se enfrenta a la cruda realidad del ocaso de su vida. A casi 80 años, su existencia refleja un camino marcado por las ambiciones, los logros y las controversias que lo acompañaron a lo largo de su carrera. Desde su ascenso en el Partido Revolucionario Institucional hasta su controvertida presidencia entre 1988 y 1994, su legado está plagado de decisiones que han dejado una huella imborrable en la historia del país. En el presente, Salinas vive en un estado de relativa oscuridad, lejos de la influencia que una vez tuvo. La eliminación de su pensión presidencial, una decisión del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, ha añadido un nuevo capítulo a su vida. Este cambio, que él mismo ha calificado como una pérdida de privilegios, lo ha llevado a una reflexión profunda sobre su pasado y su legado. A pesar de su fortuna personal, la sensación de ser un expresidente desempleado resuena en sus palabras, un eco de la pérdida de poder que ha experimentado. Su reciente aparición en un podcast ha reavivado el interés por su figura, pero también ha generado un debate público sobre su situación actual. Mientras algunos lo ven como un líder que tomó decisiones difíciles en un momento crucial de la historia de México, otros lo consideran el arquitecto de una era de desigualdad y corrupción. Las memorias de su administración, desde la firma del Tratado de Libre Comercio hasta el levantamiento zapatista, son recordadas con una mezcla de admiración y desdén. A medida que Salinas navega por sus años dorados, la desconexión entre su pasado y su presente se vuelve evidente. La vida de un expresidente, que una vez fue sinónimo de poder y prestigio, ahora está marcada por la soledad y la reflexión. Aunque su fortuna material puede seguir intacta, la lucha por encontrar un lugar en la historia se convierte en su nuevo desafío. La historia de Carlos Salinas de Gortari es una narrativa compleja, donde la ambición y la tragedia se entrelazan, dejando un legado que sigue siendo objeto de debate. En este viaje hacia el final de su vida, las preguntas sobre su impacto en México y su búsqueda de redención se ciernen en el aire, invitando a la reflexión sobre el verdadero costo del poder. Carlos Salinas de Gortari, una figura que marcó la historia de México, se encuentra hoy en el ocaso de su vida. A punto de cumplir 80 años, la sombra de su pasado político, lleno de controversias y decisiones cuestionadas, lo persigue. Tras haber sido uno de los hombres más poderosos del país, su realidad actual contrasta drásticamente con la opulencia de su época presidencial. Sin el privilegio de su pensión, que fue eliminada en 2018, Salinas se enfrenta a un panorama de incertidumbre y reflexión. En su reciente aparición pública, reveló su situación de desempleo, una declaración que resonó en el ámbito político y social. Las críticas no tardaron en llegar, especialmente considerando que su vida sigue rodeada de lujos, aunque ahora en un contexto de aislamiento. La ironía de su existencia se manifiesta en la desconexión entre su legado y su presente, una vida que, a pesar de su fortuna, está marcada por la soledad y la pérdida de privilegios. La historia de Salinas es una mezcla de ambición, tragedia y controversia. Desde su infancia, marcada por un trágico accidente, hasta su ascenso meteórico en la política, su vida ha estado rodeada de eventos que han dejado huellas imborrables en la memoria colectiva de México. Su elección presidencial, envuelta en acusaciones de fraude, y su administración,
caracterizada por reformas económicas y escándalos de corrupción, han moldeado la percepción que el pueblo tiene de él. Ahora, mientras reflexiona sobre su legado, la figura del expresidente se enfrenta a un dilema. ¿Es justo que solicite una pensión, considerando su pasado? La respuesta a esta pregunta es tan compleja como su historia. En un país que aún lidia con las consecuencias de su gestión, la figura de Salinas se convierte en un símbolo de la desconexión entre el poder y la realidad del pueblo. Así, la vida de Carlos Salinas de Gortari se convierte en un espejo de las contradicciones de la política mexicana, un recordatorio de que el poder puede ser efímero y que las decisiones del pasado tienen un peso que trasciende generaciones. Si te ha fascinado esta historia y deseas explorar más sobre figuras históricas que han dejado huella en el mundo, no olvides suscribirte. Tu interés es el motor que nos impulsa a seguir compartiendo relatos que invitan a la reflexión. Haz clic en el botón de suscripción y acompáñanos en este viaje a través de la historia.